Almagro Obrero. Es el aperitivo anticorchazo. Todos los domingos de 18 a 19 horas. Por FM La Tribu 88.7. No sé si les va a gustar, pero bueno, nos dieron una hora y ya es demasiado. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Simone de Beauvoir. Bienvenidos a esto que es Almagro Obrero, tu aperitivo anticorchazo de los domingos. Y esto es una presión viva. ¿Cómo andan por acá? ¿Cómo andamos? Sí, ¿cómo andamos desde Nati Motilva? Viste que hay muchas personas que responden a una pregunta con otra pregunta. Ay, sí. El nivel de infumabilidad. En fin. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuenta? ¿Qué hacen? ¿Qué tul? Contenta de estar con este equipo de hoy en día. Mujeres. Hay una voz que me está faltando. Ay, perdón, estoy distraída porque hago muchas cosas a la vez. Soy Juli. Un aplauso para la multitasquera, la Julita. Un aplauso para mí. Sí, qué flaca el multitasking igual, ¿eh? El multitasking no es demasiado, no es muy sano. No, para nada. No, acá la psicóloga lo puede decir. Nada. Por fin alguien estudió en la hacer casa. multitrabajo y menos cuando no pago, ¿no? Bueno, chicas, todo no se puede. Bueno. ¿Dónde quedó la vocación? Bueno, hoy estamos en el programa número 102. ¿Qué me contás? Hablando de hacer preguntas para decir cosas. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? ¿En qué habíamos quedado con la quiniela que se para mí se recicla, ahora sería el 2. Ok, bueno. Bien. ¿Qué es el 2? Me da mucha entrega ahora, necesito saber qué es el 2. Ahí te estoy buscando. Acá estamos haciendo, o sea, el momento de donde no hay que darle la timba, estamos haciendo este juego. Pero bueno, hay que evitar las contradicciones. Por supuesto. Está rarísima esta apertura, chiquis, ¿qué pasa? Es el niño, el 02. Bueno. Se viene el niño, chicas. Veremos. No sabemos cuál. Se viene el niño. Literal. El que le pone unos tantos de soniditos para ir comentando un poquito también esta apertura es Marco Hassan. ¿Cómo andás? Bienvenido. Sin micrófono. Así bien, que sin micrófono. Con algún botón, algo. Perfecto. Está haciendo muchos gestos a la vez. Marco Hassan, que está dando un taller, ¿no es cierto?, de operación técnica nivel 1, allí con su compañera. Está también el taller nivel 2, por si hiciste el nivel 1, con la gran Paula Prati. Fíjense en www.fmlatribu.com, allí está la oferta de talleres, seminarios. La verdad que le están rompiendo los compañeros aquí de la casita con parlantes. Vamos a decir la venta del programa. ¿Qué les parece? ¿Quién la agarra? ¿Quién la toma? Hoy vamos a tener columna punk Rebeldes con Causa de la mano de nuestra querida Lola Benz, que nos trae muchas canciones para escuchar por lo que vi. Y después vamos a tener una entrevista a Judith Sirota y Andrea Zamparini, que son referentas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Cava. Así que siguen un programón lleno de mujeres, lleno de pañuelos verdes, como le molesta al presidente. Yo tengo una moción, ¿puedo? Adelante. Que nos manden al 11 3126 887 si se acuerdan qué estaban haciendo o dónde estaban el día que se logró y se aprobó la legalización del aborto en Argentina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos a favor? Estamos de A acuerdo. favor. En consideración, aprobado. Esto es un programa asambleario. Hay que votar todo. Bien, bueno, manden sus mensajitos. ¿Qué estaban haciendo entonces. ustedes? Yo estaba en Pueblo Ester. Esto queda en Santa Fe. Pensé que era un chiste, boludo. No. Te juro, es una localidad. Ahí el compañero santafesino asiente, Fabio Rivarola. ¡Qué hombre! Por festejar el fin de año en esta cosa rarísima año 2020.
30 de diciembre, ¿no es cierto? Se aprobó, 2020. Y estábamos ahí pendiente mucho del debate, sin entender demasiado, pero entendiendo que se estaba dando uno de los hitos más importantes aquí. En pandemia también, En pandemia. como raro todo. Yo estaba en el Congreso con Con barbijo y con distancia. y glitter. supuestamente. Barbijo y glitter. Era como... Todo era confusión. Y aparte también estaba en el Congreso y me acuerdo de ese 31 decir a mi familia, no los veo porque me veo con la misma gente que estuve el 30, por Ay, la qué pandemia. hermoso. Cosas de cuidado. O sea, y a la vez qué lindo. Burbujas. 11 31 260 88 7. Esperamos por allí sus mensajitos para darle pie al tema que vamos a poner para cerrar esta apertura. Estuve viendo algunas encuestas que dan la imagen positiva del presidente en baja. Pobre hombre. Está bajando la imagen positiva de Javier Milei y me inspiró un poquito para musicalizar el primer tema que ya empieza a sonar de Kevin Johansen cuando pasaron 11 de las 18. Que bueno, a veces las cosas cambian y hacia allí vamos. Quizás, no sé, de repente. De repente una nube se fuma y se disipa. De repente el amargo esboza una sonrisa. De repente el oscurito se pone luminoso. De repente el cerradito se abre como flor. De repente el de la radio se queda calladito. De repente el diputado se queda sin discurso. De repente el artista se queda sin chamullo. De repente el solterito te dice yo soy tuyo. De repente, 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 de repente. Le baja medio cambio. De repente el prejuicioso no se anticipa tanto. De repente el cancherito se pone cariñoso. De repente aquel durito te abraza como un oso. De repente, de repente, de repente, de repente, ¿qué me hiciste, María Elena? Ojalá este mundo fuese al revés. De repente el fango verde del riachuelo es invadido por un remolino de mariposas azules del Orinoco que le mean un bálsamo de Greenpeace y todo vuelve a relucir. Habla de nosotros, de repente nadie fuerza la voluntad del otro, de repente el artista se queda sin chamullo, de repente el solterito te dice yo soy tuyo, de repente, de repente, de repente, de repente, ¿qué me hiciste, María Elena? Ojalá este mundo fuese al revés.
Qué violenta es la calma con la que los empachados nos dicen que agradezcamos las migajas. Punks, rebeldes con causa. Por Lola Benz. Y con este aplauso en vivo recibimos a Lola Benz. Hola, hola, hola. Volviste. He vuelto. Vamos. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué tal ese receso de columna? Bien, bien, bien. Preparando ahí, rememorando viejas épocas. Bueno, para mí es muy movilizante hablar de estos temas. Volver a recordar este pasado y este presente también, porque nunca ha muerto. ¿Podemos escuchar el tema de Bikini Kill? Así me inspiro para el tema de hoy. Ahí estamos. ¿Cuál es el tema de hoy? Riot Girl, parte 2. Punk, feminismo, anarcofeminismo, le dijimos la otra vez, pero no voy a hablar tanto de anarquismo hoy. Pero bueno, escuchamos un poquito las Bikini Kill que me inspiran. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? Qué lindas rodeadas de chicas. Me encanta, me hace muy bien. Siempre he tratado de tener grupos de mujeres. Es muy complicado, supongo que lo sabrán, pero es lo que nos energiza y nos da vida a muchas. ¿Que los grupos de mujeres son complicados, estás diciendo? Sí, en mi caso siempre, o que haya pero... un grupo enteramente de mujeres. No, los colectivos de chicas, yo siempre armé, aunque fueron un fracaso algunos, incluso Rajadas, que he comentado lo que fue Rajadas para mí, fue muy importante en la historia de mi vida. Pero sí, complicado. Además, nosotras después nos fuimos a vivir juntas, lo que fue un caos, pero caos celebrable y que lo volvería a repetir. Hablando siempre. de anarquía. Hablando de anarquía, claro. Bueno, y el tema que traigo hoy, que es el Riot Girl, que si googleamos Riot Girl, yo empezó la columna pasada, que no sé ya ni en qué mes fue. Lo que era el Riot Girl es como chicas rebeldes dentro del mundillo del punk, de la música alternativa. Y bueno, si googleamos nos va a aparecer que Bikini Kill, lo que estamos escuchando, son como las abanderadas del Riot Girl, pero hay como cierta controversia con eso, porque en Latinoamérica ya existía este movimiento sin tener ese nombre. De hecho, yo he hablado de Rajadas ya varias veces, que era el colectivo que teníamos las chicas anarcopunks en el 98. Y por ejemplo, yo, quien les habla, no sabía la existencia de las Bikini Kill, porque no había internet, no teníamos redes. O sea, había internet estaba creciendo muy lentamente, estaba en pañales, pero no teníamos la inmediatez que tenemos ahora para conocer determinados temas. Si tuvieras que decir qué las caracteriza. A las Bikini Kill y al Riot Girl. ¿A qué? No, a las Bikini Kill. No, bueno, por empezar, hoy yo me voy a detener un poquito a hablar de Katy Hanna, que es la cantante, porque es fundamental por el tema que voy a tratar hoy, que ella, antes de tener esta banda, se dedicaba a hacer performance, a hacer monólogos. Pero, de hecho, hay una película que se las recomiendo, que está en YouTube, que se llama The Punk Singer. Es como el hazlo tú misma, habla de cosas que nadie habla, dentro del movimiento, critica, cuestiona, juntate con otras chicas, hace fanzines, siempre con la temática punk, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ella es tremendo porque eso está en la película que está en YouTube. Ella empieza haciendo, antes de tener la banda, hacía monólogos porque ella además trabajaba ayudando víctimas de abuso sexual. Hace un monólogo en The Punk Singer que aparece ahí, que era hablándole a un montón, hacían performance en sótanos, en garage, viste la movida medio grunge que ya estaba empezando. Además ella era muy amiga de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Uh-huh. Por eso también es conocida. Hay que decirlo, porque todo hay que decirlo. Y bueno, y ella empieza a hacer esta performance diciendo, denunciando el abuso según ella, de una amiga.
que había sido abusada por un chabón de la movida. Y bueno, y es tremendo porque el monólogo es diciendo, hoy te vas a enterar lo que me hiciste, hoy todo el mundo va a saber lo que me hiciste, voy a ser tu peor pesadilla, todo haciéndolo con monólogo y toda la gente en silencio. Lo disruptivo que fue eso, porque ¿Qué ahora estamos hablando más o menos? 91 aproximadamente. Sí, súper adelantada y digamos, cuento esto porque voy a nombrar, nos vamos ahora a venir, correr un poco en el tiempo y nos vamos a venir al 2015, 2016 acá en Argentina, Buenos Aires. Si no saben quién es Mailén Frías, les voy a pedir, supongo que saben. Bueno, buenísimo, me encanta hablar con gente que sepa. Mailén Frías fue ya sabrán que fue la primera que hizo viral una denuncia de su nefasto abusador, que era el cantante de La Ola que quiere ser Chau, una banda horrible, que por suerte no llegó a ningún lado. Por suerte también el tipo ahora está condenado. Y bueno, y todo lo que trajo eso, porque gracias a esa pequeña, porque fue en su momento solo se fue conocida esa denuncia que se hizo viral por gente del ambiente, no se había hecho masiva hasta que después, bueno, en el 2018 sabemos todo lo que pasó con la denuncia de Telma Fardín y toda la movida de denunciar de esa manera, porque sabemos que la justicia a veces no está de nuestro lado. Y bueno, y todo lo que conllevó también la denuncia de ella, por ejemplo, salieron un montón me acuerdo en el 2015, yo creo que la denuncia la vi por Facebook, salieron muchos machirulos a defenderlo al abusador, por ejemplo el cantante de Masacre, tipo nefasto para mí, que ahora está haciéndose el cool en MasterChef con el pelo rojo, pero es un tipo nefasto porque salió a burlarse de la víctima, a decir, pero esta piba que entre violación y violación se fumó un pucho, bueno, la defenestró y le saltaron todas a la yugular, por eso después el tipo tuvo que salir a pedir disculpas en un recital, pero realmente era lo que piensan y lo que piensan muchos chabones cuando se ayudan entre ellos. También, sí. En esa época, si mal no recuerdo, hubo también una ola de scratches por acá también en Argentina. Sí, no, pero lo más importante que pasó con esta época, que para mí fue un antes y un después en Argentina, en Buenos Aires, que también el pez por la boca muere, el cantante del Otro Yo, que yo tuve la desgracia de conocer, también supongo que saben, Cristian Aldana, salió al revés, salió a hacerse la liade, que de hecho le decían aliadín en esa época, porque sale a hacerse como el que le importó la causa y a hablar de pobre chicas, qué vergüenza. Y claro, el chabón ya tenía un montón de denuncias que habían sido cajoneadas y por suerte salieron un montón de chicas que en ese momento eran más grandes, pero cuando el tipo las abusó tenían 13 años, tipo de 40 con nenas de 13 años, cosas aberrantes. Había, bueno, aparte el tipo se manejó con tanta impunidad que hasta lo tenía filmado, por eso fue tan fácil poderlo detener. Le dieron 22 años, bueno, supongo que ya... Sí, y ahí también en el caso del Otro Yo, que cuando nombraste a Mailén Frías, me parece que fue otro de los relevantes, el del Otro Yo. Mismo Cristian Aldana iba a provocar las protestas de las pibas en el Obelisco y demás. Sí. Eso fue cuando ya lo condené, claro, cuando ya estaba pública la Scratch, él iba a provocarlas también. Sí, vestido de monja, un nefasto. Bastante pelotudo, además. Un tipo nefasto que además cuando muchas chicas salieron a denunciar... todas, más o menos las mujeres de mi edad que estaban en la movida punk o alternativa, salieron a defender a las pibas y a decir, te creo ya, o sea, sé que es así, porque todas que estuvimos en ese mundillo sabemos que los chabones son bastante, no todos, pero bueno, se manejan de ese modo. Bueno, eso más o menos a qué voy con todo esto, por qué tiré toda esta movida acá, porque la importancia que tiene a veces estos movimientos como el punk o como el Riot Girl en este caso, de hacer este tipo de movidas, de performance, de transgresoras, porque yo creo que Mailén Frías un día estaría bueno que la inviten, porque la verdad que es una mina muy grosa. Se debe haber inspirado un poco en esta movida de Katy Hanna para hacer esta denuncia virtual, porque realmente se estaba, o sea, no podría no haberle creído a nadie, ¿no? Si no hubiera habido un poquito más de sororidad entre pares. Y bueno, ahora volvemos otra vez a hablar del Riot Girl de acá en Argentina. Ahí yo traje un cartelito que no sé si le sacaron fotos y eso.
Esto es un compilado que hicieron She-Devils y Fan People, que Fan People es una banda de punk de acá, de hardcore. Se llamaba El aborto ilegal, asesina de mi libertad. Imagínense que este compilado salió en el año 1997. Para que tengan una idea de lo que era hablar de aborto en este país. Bueno, hoy trajeron gente que sabe bastante del tema. Pero bueno, cuando ellas sacan este tema, este disco, She-Devils es yo hablé varias veces de Pat Pietrafiesa, que pasamos unos audios de ella, que nos regaló para el segmento. Y bueno, la verdad que fue súper controversial, y a partir de este compilado se les empiezan a acercar muchas feministas, a grupos de feministas. En ese momento, en el 97, 98, el feminismo estaba como éramos muy pocas, y nosotras que éramos así un poco que éramos anarquistas, no existíamos, y después estaba como los grupos más de mujeres más grandes, que no estaban muy ayornadas con el punk, ni con el rock, ni con nada. Entonces, bueno, les gustó la idea y las empezaron a convocar para organizar recitales y eso, pero ellas se sentían como que nada que ver un ambiente con el otro. Entonces tuvieron la grandiosa idea, Pat Pietrafiesa y Pilar Arrese, que es la guitarrista de She-Devils, Cumbia Queer, de decir, ¿por qué juntamos chicas que sumamente ninguneadas, que están tocando, que estén haciendo movidas, siempre con la temática más punk, alternativa, y hacemos algo? Entonces se pusieron a hacer festivales. Muchos se hicieron acá en la tribu. Acá hay una foto de quien les habla, tocando con esa bandera que era increíble, porque era una bandera con el símbolo feminista y la guitarra ahí como una especie de revolución punk. Nada más Riot Girl que eso, y bueno, y se convocaron a muchas artistas, y finalmente se terminó haciendo este bello compilado que está en YouTube, se puede escuchar como Festival Veladona. De aquí salieron, voy a nombrar varias bandas que son un poco conocidas, no como yo, que no me conocía nadie al día de hoy, pero bueno, está Mujercitas Terror, que sigue tocando, Ibiza Pareo, si no las escucharon, escúchenlas porque son lo más, salieron de ahí, y Paula Mafia también empezó tocando ahí. Pero bueno, yo elegí porque me encanta siempre darle visibilidad a artistas que no las escucha nadie y que fueron sumamente ninguneadas. Espero que algún día hagan eso conmigo. Elegí del compilado Veladona a Virginia con el tema ¿Te acordás de mí? Mírame volar, ya no vuelo mal. Hoy me convertí en mariposa. Estoy tan alto, soy aquel gusano. Vuelo tan alto, ¿te acordás de mí? Y ahora me divierto yo, y ahora me divierto yo. ¡Ja! Yo, ja, ja, mírame volar, ya no vuelo mal. Estamos dentro de la columna Punk Rebeldes con Causa, escuchando las reflexiones, la sabiduría de Lola Benz. Sí, amiga, para eso te traemos para que nos nutras de conocimiento. Y recién afuera del aire traíamos que, por lo menos a mí me había llamado la atención, esto de que en los 90 las propias compañeras dentro del mundo punk salieron a bancar a quienes estaban denunciando situaciones de abuso, de acoso. Y te decía eso, que me gustaría si podés contar un poco más de eso. Lo de el bancar las denuncias, porque no había entendido bien, pero lo de bancar las denuncias fue en el 2015. Uh-huh. En los 90 no existía. No denuncia judicial, sino que se empiece a escratch, como a igual no. Si okay, yo en los 90 denunciaba que lo hemos... A mí me había pasado en un recital, no con una situación de abuso, porque no, por suerte...
en Rajás nos pasaron otro tipo de cosas que ahora no me quiero explayar, lo podemos hablar en otro momento, pero sí, por ejemplo, yo iba a un recital de alguna banda y veía un punky pegándole a la novia y yo re loca porque yo nací siendo feminista y digo, hay que pararlo, una piba, otra punky diciéndome, más grande diciéndome, es un problema de ellos, déjalos. ¿Qué? Y sí, porque lo punky no te quita el contexto. Claro, por entonces, eso me llamó la atención, no había entendido. No, por eso no, al contrario, no había esa especie de eso. No existía la sororidad alguna, éramos muy pocas aparte en los 90. Y aparte eso se construye. Y eso se construye, eso se tiene, es que eso, incluso ahora, yo hay cosas del feminismo actual que no comparto, que yo siempre le digo a Nati, porque hay cosas que no tienen nada que ver conmigo y que para mí cuando las cosas no son genuinas, vos te podés poner un pañuelo verde, podés hacerte, viste, ser la más feminista, pero si no lo tenés no lo sentís, es mentira, no te cree nadie, porque cuando me ha pasado de estar en situaciones de vulnerabilidad por mi género y he escrito a colectivos de feministas y no te ayuda nadie, o sea, por eso es un tema que si quieren lo podemos debatir más adelante, pero para mí hay cosas que si no las sentís, no las hagas cartel. Sí, pero también ¿Se entendió? Como para cerrar, creo que hay algo de las denuncias y los scratches que sucedieron en esos años que fueron acompañados por esa efervescencia que había de esa ola feminista, transfeminista que surgió, y no es menor que eso permita habilitar esas denuncias y el acompañar a las personas que justamente... Por eso yo digo que grande Mailén Frías, porque justo también obviamente la acompañó la época, sobre todo lo que iba a venir después. Capaz que si la hubiera hecho 10 años atrás, seguro que le ha pasado a la primer denunciante de Cristian Aldana. Claro, la piba no le creyó a nadie, le decían quiere fama, quiere plata, lo que le ha pasado a muchas, pero bueno, sí, tal cual. Lola Benz con su columna Rebeldes con Causa. Gracias, Lolita, por venir. A ustedes, las adoro. Por volver. Es un aplauso en vivo. Vamos. A la vuelta de la tanda en Almagro Obrero, aquí se van a sentar a la mesa referentes de la campaña nacional por el derecho del aborto seguro y gratuito. ¿Viste cuando Segal? ¿Cómo era la que había dicho? Segal laburo, me encantó, quiero que sea un botón y por más aborto legal, seguro y gratuito en Cava. Bueno, me entendieron. Tanda y volvemos. En todo el mundo. La antena va a seguir estando. La antena, escúchenme bien, escúchenme ahí. La antena va a seguir estando. ¿Entendiste? Va a seguir estando. No molestes. ¿Entendés? FM 88.7. La última radio. La tribu. ¿Qué onda con la antena? ¿Estamos bien? Comienzo de espacio publicitario. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. ¿Sabías que Mecopo ahora tiene servicio de transporte? La organización del Frente Popular Darío Santillán ofrece el mejor precio asegurado en servicio de fletes, reparto, logística y traslado de pasajeros. Servicio puerta a puerta, rápido y seguro. Fletes Mecopo. @fletes.mecopo. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Haz tu pedido a nuestra tienda virtual, alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook, Alimentos Cooperativos. Y en Twitter, @alimentoscoop. Alimentos Cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir.
El 10, 11 y 12 de octubre, Córdoba será sede del 39 Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias. Un evento único en el mundo donde nos autoconvocamos para debatir y expresarnos frente a las políticas de ajuste, de constantes discursos de odio, los recortes a las políticas de género y el terricidio que afecta a nuestras comunidades. A 40 años del primer encuentro, defendemos los derechos conquistados, como las leyes de divorcio, patria potestad, ESI, identidad de género y el aborto legal, seguro y gratuito. Para que Delicia Mamani y Paola Ortiz, todas y todes podamos estar. Sumate al encuentro. Sumate al encuentro. Súmate al encuentro para que desde cada rincón podamos ser protagonistas. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook. 39encuentropluri.cba. Fin de espacio publicitario. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que siempre fuimos. FM 88.7. La última radio. ¿Qué onda? Acá Willy Bronca reportándose directamente desde la EMPA, Escuela de Música Popular de Avellaneda. Le mando un saludo ahí muy grande a toda la gente de Almagro Obrero, que sigan rompiendo ahí con la radio. Aguante Almagro, pa. Vení vos. Sí, vos. Ya que agarraste el micrófono, te escuchamos. Tengo varias preguntas para hacer, pero con la mejor, ¿eh? Pues, pará, ¿es un interrogatorio? Entrevista en Almagro Obrero. Bueno, acá estamos para este segundo bloque que vamos a estar compartiendo una entrevista con Judith Sirota y Andrea Zamparini, que son referentes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Cava. Me gustaría aclarar que esta charla que vamos a tener ahora la teníamos pactada desde antes que nuestro presidente decidiera salir de su encierro de los últimos días para regalarnos una de sus habituales declaraciones, y como era de esperarse, otra vez las feministas volvimos a caer en la volteada. En estos días, Milei, que tampoco tiene hijos, por suerte, salió a decir que estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes, vinculando al movimiento feminista y a la legalización del aborto con la caída de la natalidad en nuestro país. Pareciera ser como una versión mejorada de ese embarazan para cobrar un plan, ahora abortan para que detener el crecimiento económico. Para que no te salga un Milei. Sí, una vez más, frente a un problema social complejo, la respuesta que tiene el presidente es bastante sencilla. Culpar a los pañuelitos verdes. La culpa de todo esto siempre la tienen las feministas, como si las condiciones materiales y simbólicas en las que estamos viviendo no tuvieran nada que ver con las decisiones que tomamos, ¿no? Como si no tuviera que ver las políticas de ajuste que este gobierno viene llevando adelante y sosteniendo, en el que cada vez se hace más difícil sostener nuestro día a día y también proyectar nuestras vidas. Así que también podríamos preguntarnos por qué quienes defienden tanto la natalidad no parecen estar igual de preocupados por garantizar las condiciones materiales necesarias para criar. Porque si queremos hablar de por qué nacen cada vez menos niñas, habría que preguntarnos qué pasa con los salarios, con el trabajo, con el acceso a la vivienda, con el acceso a la salud, a la educación y con las condiciones económicas que tenemos las personas que vivimos en esta sociedad para proyectar nuestras vidas, que son básicamente condiciones estructurales para nuestra existencia. Y además estaría bueno mencionar también que la baja de la natalidad también responde a la baja de embarazos adolescentes gracias a la educación sexual integral. Así que bueno, vamos a aprovechar que el presidente nos puso en agendas nuevamente para hablar un poco de nuestros derechos conquistados. Y en este contexto donde nuestros derechos vuelven a estar permanentemente cuestionados, nos parece fundamental recuperar un poco la historia, pensar un poco hacia adelante de cómo seguimos defendiendo lo conquistado y cómo avanzamos por lo que todavía nos falta.
Así que, como comentábamos en la apertura, en este contexto vamos a estar compartiendo con las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La campaña es una articulación federal de organizaciones, colectivas y personas que nació el 28 de mayo del 2005 con un objetivo concreto, luchar por la legalización del aborto voluntario en Argentina y más ampliamente para garantizar un poco los derechos sexuales y reproductivos. Así que bueno, estamos acá para hablar con las compañeras. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Por el espacio. Con respecto, empiezo yo, ¿te parece? Con respecto, yo tampoco quiero hacer tanto hincapié en los dichos de esta persona. Primero que es un dato erróneo totalmente, porque la baja de natalidad en teoría en nuestro país es a partir del 2014, la ley nuestra salió a partir del 2020, por lo tanto nosotras no tenemos nada que ver. Sí, lo que hay que recordar que mucho tiempo antes de que salga la ley, muchas mujeres y personas gestantes han fallecido por abortos clandestinos, así que gracias a eso y además, como vos decías en tu presentación, el hecho de que exista la ESI permitió que no existan los embarazos adolescentes. Gracias a esta falta de políticas públicas, sucedió que sacaron el Plan Etnia, que tenía que ver mucho también con todo esto, y estamos en un retroceso, ¿no? Entonces, nosotras seguimos existiendo justamente para seguir defendiendo estos derechos que conseguimos, y gracias a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que justamente el nombre es por el derecho al aborto. Nosotras luchamos por defender un derecho, ¿sí? Después que cada uno haga lo que quiera, pero es un derecho, y aparte creo que lo que molesta mucho, no solo acá, a nuestros gobernantes, sino a nivel internacional, es el tema de la autonomía, ¿no? De lo que podamos decidir nosotras con nuestros cuerpos. Entonces me parece que esto es lo que hay que hacer más hincapié, en seguir luchando por la autonomía de nuestros cuerpos y la independencia también. Así que bueno, nada, de mi parte. ¿Quieren contarnos un poco cómo nació la campaña y cómo se fue transformando también después de la legalización del aborto? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo se ven para estos tiempos? Vale, bueno, como ya dijimos, la campaña nace el 28 de mayo del 2005, ya tiene 21 años y el año pasado cumplió sus 20 años. Uno de los principales objetivos de la campaña fue sancionar una ley de aborto, interrupción voluntaria del embarazo, pero la campaña trabaja en una integralidad de los derechos sexuales y reproductivos, con lo cual tiene un triple lema, ¿sí? Que menciona anticonceptivos, aborto y educación, que todos conocemos. Y si bien la sanción de la ley fue una lucha que llevó años y años de compañeras que en el contexto de los encuentros nacionales de mujeres, ¿sí? Porque hay que recordar esto, que se gesta la campaña en el 2005 en el encuentro de Córdoba, en donde un grupo de mujeres que ya venía en asambleas en los 2 años anteriores, de los 2 encuentros anteriores, deciden fundar la campaña y a partir de ahí nuclean a un montón de personas sueltas y organizaciones sueltas que venían a la lucha por el derecho al aborto, y las nuclea y funda la campaña. A partir de ahí, la campaña se enfoca en este triple lema, que creo que fue enfocarnos en eso y no moverse mucho de ese objetivo. Creo que fue una de las razones por las cuales nos mantuvimos existentes por 20 años, 21 años ahora. Porque la campaña es una alianza federal, ¿sí? Funciona en todo el país entero. La idea es que haya representación de la campaña en todos lados, en todos los territorios. Nosotros tenemos una organización federal y ahí
nuestro desafío es la heterogeneidad que tenemos socioeconómica, cultural también, en los diferentes territorios. Entonces, en el 2020 se sanciona la ley, diciembre de 2020, todas estuvimos ahí, y tenemos una ley, y ahora esa ley hay que hacerla cumplir, ¿sí? Acá me gustaría como por ahí dividir en dos el periodo post-ley, ¿sí? Tuvimos los primeros años post-ley en donde crecimos mucho, hubo una expansión en los centros de salud. Antes vos tenías pocos centros de salud que garantizaban la práctica, que era ILE, ¿sí? Con condiciones, y había mucha dificultad para llegar al centro de salud, había falta de medicamentos, de insumos para abortar, que es misoprostol y mifepristona hoy, y entonces empezó a haber capacitaciones, empezó a haber una expansión en los servicios de salud, y a partir de diciembre del 2023, con el actual gobierno, y a través de informes que nosotras tenemos, hago un paréntesis, nosotros tenemos contacto y alianzas con muchas organizaciones, ¿sí? Una de las características de la campaña en esta alianza federal es que articulamos con una cantidad de espacios variados, y tenemos, por ejemplo, información de Amnistía, donde hace pedido de información pública, así como también lo están haciendo compañeras de la red de abogadas feministas en este momento también, para ver qué es lo que estaba pasando con los números de aborto hoy, y con la compra de anticonceptivos y de insumos para abortar. Y después de un montón de tiempo de esperar y de intentar recopilar toda esta información, sabemos que el gobierno no compró a nivel nacional absolutamente nada, dice cero literal la resolución de información pública, que es otra de las cuestiones que tenemos, en donde ya no hay una manera, ya no hay una forma de información pública a la que podamos acceder completa, ¿sí? Esa es otra de las cuestiones, ¿no? El acceso a la información es otra de las cuestiones que viene fallando. Entonces, al no tener una compra y distribución nacional de insumos para abortar y para anticonceptivos, lo que sucede es que queda esto, relacionado y ligado a las posibilidades y a las voluntades políticas de las provincias. Entonces hay insumos en algunos lados y en otros no. Entonces los requisitos mínimos básicos de la ley no se están cumpliendo. Entonces uno de los objetivos principales de la campaña hoy es hacer que esa ley se cumpla en todo el territorio nacional. Eso en términos de lo la que es la IVE. efectiva implementación sería, ¿no? Así que, bueno, además de ESI y el tema de la falta de anticonceptivos, básicamente nosotras seguimos dándonos estrategias de disidencia política, en donde, bueno, una de las principales es la movilización, tenemos la estrategia del pañuelazo, sacamos declaraciones, habrán visto en las redes que sacamos una declaración por lo que los dichos de Milei ahora recientemente sobre el tema de natalidad y su vinculación con el aborto, el consenso de Ginebra anterior, y así nos viene dando una seguidilla de cuestiones en donde nosotras nos posicionamos, y siempre que podemos hacemos que se posicione los políticos y las políticas todo lo que se pueda. Y específicamente en Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es la situación para el acceso? No, en Ciudad de Buenos Aires no se ven grandes falencias, sí existen, pero no es tanto como en el resto del territorio nacional. Y además lo que siempre pasó también es, más allá de la escasa información que nos pasa con esto, bueno, después vamos a contar lo que son las mesas itinerantes verdes que estamos haciendo, es la falta de información, que te cruzas con la gente y hablas, tenés ese intercambio con la gente constante y te preguntan por qué están acá, que ya no es más legal, y le tenés que explicar, y nosotros como campaña no podemos reemplazar al Estado, digamos, hacemos nuestra parte pero no reemplazamos al Estado. Entonces, si en los centros de salud, gracias a esto, lo que decía Andrea, por ejemplo, Amnistía, todos los informes que hacen, uno de los informes decía que manifestaba una persona que fue
que preguntaba por Amnistía, decía que se enteró y que pudo acceder gracias a un afiche que había en un centro de salud. Bueno, digamos, eso nosotros lo podemos hacer, pero hasta un punto. Después, si no, la información del Estado es nula, y sí, obviamente va a haber una confusión tremenda, nos ven en la calle, más allá en alguna acción, esto en las mesas itinerantes verdes, nos ven y te dicen si hay, si todavía es legal o no es legal. Entonces, bueno, nada, con respecto a la pregunta que hacías, sí, en Ciudad de Buenos Aires se ve bastante bien. En Ciudad de Buenos Aires lo que tenemos el problema es con la ESI. Ahí y también sí. tiene que ver con esto que decías de conocer el derecho al acceso, o sea, también es una cadena. Tal cual. Me quedé con ganas de que nos cuenten un poco más sobre las mesas itinerantes. Bueno, verdes. esto es una de las estrategias que decía ella. Nosotros hacemos mesas itinerantes en parques, en en las puertas de los centros de salud, donde nos inviten, digamos, y acá está la invitación también. Que estaría buenísimo que se comuniquen con nuestras redes, si nos quieren en algún colegio, damos charlas en los colegios también, y está buenísimo que nos escriban y nos inviten a escuelas secundarias como para dar una charla, y llevamos ahí también nuestros materiales. Nosotros les trajimos unos regalitos, que es un tríptico con la ley bajada a tierra, ponele, que están datos muy importantes que hacen falta, digamos, justamente por la falta de información, esto de que si sos menor, ¿qué pasa? ¿Con cuántos años? ¿Con cuántas semanas? Bueno, todo eso está, a dónde podés comunicarte, y bueno, todo eso lo tenemos en el tríptico que nosotros repartimos, en las plazas o en donde vayamos con esta mesa itinerante. Después está obviamente los encuentros. En los encuentros estamos siempre, nosotros también es una invitación, tenemos, es el tercer año que hacemos el micro de la campaña, que va en las ciudades donde se haga el encuentro. Este año estamos llenando un micro a Córdoba, que es donde se hace este año el encuentro, el fin de semana largo de octubre. Así que también a los oyentes que se comuniquen con la campaña, ahora vamos a pasar el Instagram de la campaña como para que puedan comunicarse. Y después está el taller, el taller que se hace sobre salud sexual y sobre aborto, que pueden obviamente pasar los 2 días en ese taller para informarse, para dialogar. Los talleres los hacemos entre todas, entonces eso está buenísimo, el ida y vuelta que se genera de eso. Y además también otra de las estrategias es sumate a la campaña. La campaña la hicimos entre todas y nos pasa que tenemos hasta compañeras militantes que fueron con su mamá en las vigilias del 2020 y el debate del 2018, y hoy en día son militantes de la campaña, digamos, y eligieron ellas estar dentro, de tomar este lugar de militancia como para hacer su experiencia militante. ¿Qué quiere decir ser militante de la campaña? Porque nos pasa en esto de las mesas verdes, este intercambio que tenemos. Yo soy una de las que hablo mucho con la gente, y cuando le digo, ¿querés sumarte a militar en la campaña? Te dicen, no, pero yo ya voy a todas las acciones que ustedes llaman. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es militarla de adentro, la campaña, ser parte nuestra. Hace falta, sí, necesitamos más compañeras. En el 2020 hubo esto de que, bueno, ya salió la ley, entonces la campaña fue como que se desarmó, un poco como todo, gran parte del movimiento feminista. Y lo interesante es que lo volvamos a poder, que se pueda volver a llenar la campaña. Obviamente no va a ser lo mismo, no estamos hablando de lo mismo, la ley ya salió, pero hay que defenderla. Y en este momento es cuanto más hay que defenderla. Por lo tanto, si tenés ganas, si alguna vez pensaste, soñaste en ser parte de la campaña, es el momento. La campaña es para todas, y nada, también comunicate con nosotras, no solo podemos también dar materiales, si sos maestro, profesor, podemos dar materiales para el lugar donde estés enseñando vos, como afiches o como trípticos también, y además esto, ¿no? El poder sumarse a la campaña y ser parte de
gran lucha de seguir defendiendo el derecho y nada, la efectiva implementación, que es para lo que estamos luchando hoy en día. Son Judith Sirota y Andrea Zamparini, referentas de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con quienes estamos hablando en esta tarde de Almagro Obrero. Compañeras, les quería preguntar en estos minutitos ya que nos quedan, ¿cómo ven a la sociedad civil, digamos? ¿Ven que volvamos a esa marea verde con ya la ley digamos, legal, ¿no es cierto? Ya con el aborto legal, pero bueno, hacían un recorrido sobre cómo está y sobre todo lo que decía aquí la compañera sobre la información. ¿Qué acciones en concreto ven, además de la campaña, las acciones concretas que nombraban, para que volvamos un poco a esa época de pelea por los derechos, de puesta en agenda nuevamente? Yo lo que veo que hay una reacción de la sociedad civil, que cuando el gobierno actual empieza con esto de que vamos a derogar la ley, se ha visto en las redes que gente que lo ha votado ha dicho en esta no acompaño. Entonces hay una reacción y yo creo que y por la respuesta que nosotros tenemos cuando hacemos estas mesas itinerantes o en los encuentros, esto que nos lo pueden contar las históricas también y todo, pero que vas con el malón de gente cuando se hace la marcha y te agarran y te dicen gracias por todo, y eso lo ves todos los años. Y cuando en las mesas verdes tenemos este intercambio con las chicas jóvenes y todo, y ellas mismas te dicen quiero militar la campaña. Entonces, nosotras hacemos reuniones abiertas para sumar estas compañeras nuevas que quieran sumarse y ves esas ganas. Y es más, el mensaje que te traen ellos es, creemos que es el momento. Entonces, hay como una esperanza, ponele. Yo no sé si va a ser la misma foto que el 2020, yo no lo creo. Pero sí, el que sí se sigan sumando compañeras. Y de hecho, cuando son, no sé, o el 8M o las fechas que son propias nuestras de la campaña, vienen, están también. Entonces, digo el 8M que es lo que tiene más cantidad, ¿no? Más masividad. Pero... En relación a eso quería sumar también el trabajar en alianzas, ¿no? Digo, me parece que hay un montón de otros temas que impactan la vida de las personas y de las mujeres y diversidades hoy, en donde nosotras estamos violencia de género, infancias, violencia obstétrica, digamos, hay un montón de cuestiones que impactan la salud sexual y reproductiva, en donde estamos en este momento tratando de participar y de sumar esos espacios como para dar una integralidad más a nuestra lucha, porque realmente hoy el contexto es jodido y el impacto es profundo. Entonces, también estamos intentando ampliar alianzas como para que las temáticas que dentro de lo que nosotras, por lo que nosotras luchamos, que es el derecho a la autonomía, digamos, de los cuerpos, poder anclar esas temáticas y hacer una cuestión más capilar de incidencia, ¿no? O sea, sumarnos a otras luchas que también nos tocan para, ¿no? Esta cosa de unir las luchas es la tarea, un poco participamos de las asambleas, digo, no, con las compañeras de varios espacios. Entonces, también me parece que eso, ¿no? O sea, ampliar nuestro triple lema a cuestiones que también nos tocan, porque hoy amerita una integralidad de derechos y además una suma de compañeras en la lucha, digamos. Tenemos que estar todas de un lado para enfrentar a la ultraderecha. Brevemente, compas, si les parece, repasemos redes, la página web. Encuentran también en internet
toda allí la información sobre la campaña por el aborto. Ya nos quedamos sin tiempo. El compromiso, por lo menos desde Almagro Obrero, el programa de la Asamblea, en seguir con la antorcha de la campaña. No nos van a sacar los derechos conquistados, mal que les pese. Gracias por ponernos nuevamente en agenda. Lo que nos costó volver a salir con el pañuelo verde, para nada. Así que muchas gracias por el laburazo que hacen en todos los encuentros, en la calle, los 8M. Siempre que les vemos en la calle son un referente, absolutamente. Así que gracias, compañeras. Bueno, muchas gracias y que vuelva el pañuelo a las mochilas. Sí, eso sí, hay que volver a usar el pañuelo. Y bien arriba, ¿sí? Yo acá, para cerrar, veo acá que traen las compañeras los hermosos pañuelos verdes de la campaña y un poco recordaba que en ese 2018, antes de que se ponga tan de moda, cambiaron los pañuelos y dice es ley ahora, hermoso. Y era una búsqueda de quiero el pañuelo verde de la campaña, no quiero otro, quiero el pañuelo verde de la campaña y en algún momento era muy difícil conseguirlo. Y nada, verlo acá un poco me emociona. Es ley, loquita, es ley. Es ley. Nos vamos, señoras y señores, hasta el domingo que viene. Se quedan en la buena compañía de Compañía Tira Bombones, señora Rosita. Les invitamos a brindar para seguir en la lucha. Decimos salud y buena semana. Les invitamos a esta oración. ¿Brindamos, compañeras? Salud y buena semana. Total de la industria nacional, venta de territorios y fuga de capitales.